Hay una diferencia entre nuestro tiempo de comunión con Dios, ¿en qué sentido? Donde tú dispones, por ejemplo, te voy a hablar como de mi experiencia. Yo trato de que todas las mañanas, cuando yo despierto, yo aparto un tiempo para abrir mi Biblia y leo la escritura y oro por algunas cosas, pero como conforme a lo que leí, pero también oro por mi familia para que Dios la guarde en este día. Pongo delante de él a mi esposa, a mis hijos, mi vida. Y todo es como un tiempo personal entre Dios y yo, donde Él me habla algunas cosas, donde yo le hablo muchas cosas, tal vez preocupaciones o cosas conflictos tal vez hasta en mi mente que tengo. O sea, yo veo a Dios como también como un amigo y en el cual yo puedo decirle todas mis cosas que a veces traigo, descansar, dejarlas ahí descansar en Él. Ese es un tiempo increíble para mí, pero yo necesito tomar un tiempo aparte donde yo ya no están esas cosas que, que, que yo ya puse delante de Dios y donde solamente es un tiempo para decir, Señor, ¿qué es lo que está en tu corazón para con tu iglesia? ¿Qué quieres que ore por tu iglesia? ¿En base a qué quieres que tome este tiempo para orar? Y lo que sí es que sí es una disciplina, no como como una rutina, sino más bien lo ves como, o por ejemplo en mi caso, es como mi privilegio de poder escuchar lo que está en el corazón de Dios y poder orar conforme a eso. Lo digo como privilegio porque creo que, o para mí sí es un privilegio, es poder escuchar la voz de Dios, ver qué es lo que está en su corazón y más aún el poder yo eh, saber que estoy a la par con Cristo porque Él está a la diestra del Padre intercediendo día y noche. Es como si escucharas lo que Él está orando y tú lo reproduces en la tierra, ¿no? Estás orando lo mismo que Él está orando, entonces la respuesta es inmediata porque el Padre va a responder lo que el Hijo está clamando o que está pidiendo delante de Él. Suena así súper sencillo, pero en mi experiencia no es sencillo. O sea, lo digo como si lo hiciera todo el tiempo, pero la verdad es que no es así. Es difícil. Nehemías le tomó días, dice que él estuvo ahí, insistiendo, varios días, y dice día y noche. Entonces, a lo que voy es que cuando Dios pone una carga por algo en tu vida, desde ese momento la tomas y no descansas hasta que ves una respuesta. Y tal vez en el camino Dios te pone otra carga y ahora ya tienes dos y tienes que estar ahí hasta que ves una respuesta. Esa es la parte bíblica. Aunque en la práctica yo he visto que no somos así. Oramos una vez, dos veces y como no vemos respuesta lo dejamos y después otra y así vamos, ¿no? Pero en toda la Biblia está plagada donde lo que leímos de Isaías dice sin descanso. No dice, pues si te cansas o si no hay respuesta, pues dejas de orar. Lucas 18 te animo a que lo leas también después. La última parte cuando habla de el juez y la viuda. Esta historia es increíble porque Dios está dejando ahí en evidencia cómo debe de ser nuestro clamor cuando tenemos una petición. Este clamor esta viuda dice que venía constantemente al juez, hazme justicia, día 20, hazme justicia, día 40, hazme justicia, hasta que este hombre dijo, híjole, ya me cansó esta señora, le voy a hacer justicia porque no vaya a ser que me agote la paciencia. Y, y, y Jesucristo termina diciendo, ¿vieron lo que dijo el juez injusto? Si ustedes creen que Dios no les va a hacer justicia a los que clamen a Él de día y de noche, como está hablando de una insistencia sin descanso, de verdad. Por eso te digo que es una realidad que poco se ha abrazado en las iglesias. Porque ahí dice que es muy claro, de verdad te animo a que leas Lucas 18, dice, ¿acaso Dios no hará caso a sus escogidos que clamen a Él de día y de noche? Y no está hablando de que estás todo el día orando y toda la noche orando, sino donde tomas esa petición, la haces tuya y cada vez que tienes un espacio, estás orando, Señor, esto. A lo mejor estás en el trabajo y tu trabajo te lo permite, mientras estás haciendo la actividad que tengas que hacer, en tu mente está, Señor, haz esto, Señor, haz esto, haz esto. Y antes de dormir, Señor, haz esto. O sea, está ahí todo el tiempo esa parte, ¿no?
Obviamente, si tu trabajo requiere que estés súper concentrado, pues no te vas a distraer, ¿no? A lo mejor puedes causar un problema, no sé, pero donde en tu corazón está eso, vuelves a tener un tiempo libre y estás ahí clamando. Y obviamente, todavía si puedes, que si en tu iglesia hay un lugar donde te puedan permitir orar y vas ahí, es todavía mucho mejor, ¿no? Porque a veces es muy fácil distraernos con cualquier cosa. Entonces sí, la intercesión es como eh, una parte más, un poco más agresiva tal vez, estaría bien decirlo, y obviamente sí requiere disciplina. Sí, sí requiere una disciplina, ¿no? Que tú te determines, ok, voy a tomar estos 20 minutos o una hora, dependiendo cómo sean tus tiempos, todos los días para orar a favor de la iglesia, ¿no? Y vas a estar ahí, a lo mejor la primera vez a los 5 minutos te dices, híjole, ya no sé qué orar, ya oré por el pastor, por los de la alabanza, por los decanes, por los niños, ya oré por todo, ¿no? Ya no sé ahora qué decir. Está bien, no importa. La Biblia habla, Zacarías 4, que aún Dios ama los pequeños comienzos, cuando estamos iniciando en algo que Dios ha estado hablándonos y al principio va a ser difícil, pero dice, Dios ama eso también, ¿no? O sea, Dios no dice, eres bien chafa, no puede ser que no puedas orar ni siquiera 10 minutos, ¿no? Dios no es así, de verdad que no, Dios es bien diferente a lo que a veces pensamos. Al contrario, el beso y dice, híjole, me encanta eso. Me encantaron tus 5 minutos. Son suficientes para mí, ¿no? Sigue haciéndolo. Y va a motivarte a que lo sigas haciendo más y que crezcas y que madures en cuanto a esto, ¿no? No sé si respondí bien tu pregunta. Sí, la verdad es que, a ver, eh, entonces, en la oración yo formo las bases de mi relación con Dios, ¿sí? Sí. Con mi comunión con Él, puedo, ¿cómo fue que mencionó? Lo que se ora en el cielo lo puedo orar, yo también puedo. Y Ujú. Dios me revela por qué orar. Sí. Entonces, bueno, sonará loco. Entonces, en ese momento, pudiese decir que yo me convierto, entre comillas, como en un centinela porque Dios me está revelando por lo cual yo tengo que interceder. Y si no lo hago, vendría siendo un mal centinela porque lo que se me fue abierto a mis ojos, no lo hice. ¿Es correcto? Sí. Sí, sí es así. Es totalmente así porque es lo que les decía. Cuando Dios te revela algo, Él amplía tu vista a algo que los demás no están viendo. Miren, esto es, la verdad es, en la práctica es glorioso, pero también es peligroso. Ah, Ahí en sus notas tienen una parte, unos versículos de Cantares, ya no llegamos ahí por el tiempo, pero gracias, lo bueno es que tienen ahí ustedes para repasarlas, donde si han leído Cantares han visto una parte donde dice que ella va con los guardas de la ciudad, en otra versión dice con los centinelas, con los que están sobre los muros, y les dice, oigan, han visto a mi amado? Se me escapó, lo estoy buscando, ¿lo han visto? Dice que ellos le dicen, no lo hemos visto, pero te vamos a dar algo. Dice que le dan una tunda y la despojan de sus ropas y la mandan así, ¿no? Entonces, es súper interesante esta parte porque a veces el estar en una posición de centinelas, estamos más expuestos al orgullo, estamos expuestos a muchas cosas y en lugar después de ser de bendición, llegamos a perjudicar y pasa lo que decíamos ahorita, ¿no? O lo que tú decías. En- Cuando no hacemos el papel de un centinela, que es anunciar, que es avisar, que es ver más allá y anunciar lo que viene, aún cosas de parte de Dios, en este sentido, tomando el ejemplo de Cantares, donde alguien que tiene la vista más elevada, sí puede decir, cuando viene y dice, oye, ¿dónde está? Dime, tú hablas tanto de Cristo, dime dónde está, dime cómo lo encuentro o dónde lo encuentro. Entonces tú puedes decir, mira, Jesús está aquí. Y no quiere decir que es algo raro, sino tú puedes guiar a esa persona cómo encontrarse con Jesús. Lo, lo, f- en cierto sentido, lo fácil que es porque has avanzado, porque tienes más experiencia en eso, porque tu vista se ha ampliado más de lo que esa persona tiene. O sea, esta mujer o esta que representa a la iglesia era correcto, ella fue con los guardas, porque ellos tienen una vista más elevada, ellos podían ver y decirle, mira, se fue por aquí o está por acá.
pero en lugar de eso, la dejaron peor que como estaba, ¿no? Entonces sí tenemos, sí, un centinela tiene responsabilidad y se le va a demandar qué hizo con esa responsabilidad. Muchas gracias. Ok. Gracias, gracias. Eh, Betty había levantado la mano. Buenas noches, hermano. Soy su esposo. Este, pues había preguntado que si teníamos dudas. Eh, no Sí. pudimos leer no pudimos leer toda la parte de Nehemías, todo el libro, siendo sincero. Pero los primeros capítulos que leímos, pues sí, no lo había entendido muy bien hasta que nos explicó que eran los muros, o al menos así lo entendí, los muros es la intercesión que hace la iglesia, ¿no? Ujú. Sí, es Sí, sí, que es correcto. sí, eso fue lo que no le habían entendido bien, no, como le explicó, vaya, ya me di cuenta que eran los muros, todo eso cuando se reedificó nuevamente Jerusalén. Y pues sí que no, nos quedó claro, hermano, nos quedó claro, gracias al Señor. Ok. Sí, bien, esto que preguntaba ahorita el hermano, es muy claro en algunos versículos porque, miren, cuando en el versículo 17 del capítulo 2 dice que hace la invitación, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. O sea, si ustedes ven, el que estuviera, el que se levantaran las paredes físicas, no iba a quitar el oprobio, esa era la verdad, porque había una condición en el corazón de las personas. Entonces Nehemías pudo haber dicho, pues ya vamos a levantar los muros y se acabó. Si tú lees toda la historia te vas a dar cuenta que hay un punto donde él llama a las familias y dice, luchen por sus mujeres, por sus hijos, como diciendo, no es tan importante no es lo importante el muro, sino que ustedes entiendan, que ustedes salgan de este letargo espiritual y tomen su posición en el muro. ¿Se acuerdan que dice una parte que hasta los puso a causa de los enemigos? Unos tenían en una mano tenían la herramienta para trabajar y en la otra mano tenían su espada. Y la espada, ustedes saben que la Biblia representa la palabra. Entonces, miren, no hay una edificación del muro separado de la palabra. Necesitamos la palabra de Dios para poder ser fieles intercesores. Sin la palabra de Dios, que es la verdad, no existe la intercesión efectiva. Ahí es muy claro, vas viendo, ahora cuando vuelvas a leer este libro, vas viendo el avance que tiene hasta llegar a este punto donde él dice, hey, ahora a causa de los enemigos, tome uno en una mano su espada y en el otro tome su herramienta y así sigan trabajando y luchen por sus esposas, por sus hijos, como diciendo, el muro no es lo importante, sino ahora con la palabra, con la verdad, edifica algo alrededor de tu familia y también edifica algo alrededor de tu otra familia espiritual que es la iglesia. Tú y yo tenemos responsabilidad de nuestra familia, pero también de la familia espiritual. Dios va a demandarnos eso de verdad. Podría darte versículos para respaldar esto, que algo de lo que Dios te va a pedir cuentas es de tu familia y también de la familia espiritual donde Él te puso. Entonces, es importante esto que ahorita mencionaba, el dejar claro que no se trataba tanto de los muros físicos, sino del el corazón de las personas. Aunque sí, después vienen y trabajan y edifican la muralla y todo, pero no se trataba, no era el punto eso, ¿no? Y lo podemos ver porque, miren, creo que les mencioné al principio. ah, Ellos, algunos, o eso es lo más triste, algunos ni aún así entendieron bien el propósito por el cual Dios envió a Nehemías. Porque cuando Nehemías regresa a su función, ellos hacen unas cosas raras. Dice que quitan a los levitas, los mandan a sus casas a trabajar y el dinero que había ahí lo usan para otras cosas. O sea, el dinero que tenían que darle a los levitas, que eran los sacerdotes, los que estaban dentro del templo, lo usan para otras cosas. Meten ahí a este enemigo, no recuerdo si es a Tobías o a Zambalat, a uno de estos dos, lo meten ahí.
lo meten a las cámaras, dice ahí donde en el templo. Le hacen su cuarto ahí a este. Yo creo que llegó con sus mochilas, su televisión, todo, y lo metieron ahí. Digo, no sé si había televisiones, pero trasladado a nuestros días. O sea, le acomodaron ahí su sala para que era el enemigo más, o sea, el que Satanás ocupó más para frenar la obra, y ahora está dentro del templo. Con la intención de que, según lo que leímos, de matarlo, o sea, de terminar ya con esa obra. Y estaba a punto de hacerlo, porque ya los sacerdotes ya habían sido mandados a sus casas. O sea, ya el templo ya no funcionaba. O sea, ya era cuestión de tiempo para que a lo mejor otra vez fuera destruido. Pero en eso, Nehemías regresa y dice, ¿qué está pasando? Dice que le avienta sus cosas por la ventana, su televisión, su grabadora, todo lo avienta por la ventana y le dice, no tienes parte aquí, vete. Eso está impresionante, les animo a que lean toda esta historia, ¿verdad? Ahora con este contexto a lo mejor es un poco más clara. O sea, Nehemías era aguerrido, él llega, o sea, él impidió que la obra de Dios terminara otra vez apagada o muerta. Él bien dice, no, a ver, espérense, y órale, hace una limpieza allí impresionante y restablece, manda a traer a los sacerdotes otra vez, los pone en su lugar, manda que se les dé su porción que ellos tenían que tener, o sea, vuelve otra vez a ordenar todo. Entonces, yo veo que, ¿saben que es algo crucial y clave para que una iglesia esté en orden, según el orden bíblico? Es la oración. Y tengo un ejemplo así rápido ahorita. Cuando Pablo deja a Timoteo en Éfeso, lo puedes leer ahí en sus dos cartas que Pablo le escribe a Timoteo. Lo primero que le dice que tiene que ordenar es la oración. Ahí le está, primera carta, capítulo 2. Lo que Pablo dice, tienes que restablecer la oración. La oración tiene que ser así, enfocada en esto y en esto, para que todo funcione. Y después de ahí empieza a tratar asuntos. Los jóvenes, los padres, los esposos, las esposas, los hijos, los pastores, el dinero, todo. Pero lo primero es la oración. Entonces, yo veo que cuando en la iglesia no se ora, híjole, la iglesia está vulnerable. Pero cuando en la iglesia hay, aunque sean las viejitas, están intercediendo, no se dan cuenta, pero ellas están poniendo una protección increíble alrededor de la iglesia. En verdad que sí. Yo creo que muchas iglesias permanecen porque hay viejitas ahí o mujeres que están ahí fieles, orando, orando. Pero, ¿dónde están? Este es otro tema, pero es rarísimo que en las reuniones de oración de las iglesias lo que menos hay son hombres. Casi siempre hay mujeres y niños. ¿Y los hombres dónde están? Aquí puedes ver ahora Nehemías, cómo Nehemías hace mucho énfasis en eso. Llama a los hombres, llama a los varones. No está siendo machista. No está mal que las mujeres oren. De hecho, es increíble. Las mujeres son intercesoras, pero no debe de ser más que los hombres. O sea, espero que no me malentiendan que los hombres deben de ser más, ni nada de eso, ¿no? Sino hablando de que, o sea, deben de ir a la par, o sea, debemos de estar ahí. Pero a veces, y digo esto porque lo veo hablando de mi contexto, los hombres están más en otras cosas, están en el fútbol, que en el trabajo, y no debería de ser así. O sea, no estoy diciendo que no trabajen, sino que ellos deberían de también, o sea, trabajas y todo, sustentas tu familia, pero en la iglesia debes de estar ahí en la oración, en la intercesión. Los sacerdotes no deben de ser sacados del templo, deben de estar ahí, ¿no? Entonces, obviamente, cuando pasa como Nehemías, que él dice que los pone por familias, no está diciendo por familias, pero solo la mujer y los hijos, no está hablando del esposo, la esposa, y si hay hijos, los hijos, y juntos están edificando el muro. Cuando hay una familia así en la iglesia, o sea, no inventes, es como la edificación es algo impresionante ahí, y obviamente si hay dos, tres, muchas familias ahí, o sea, eso lo he visto en experiencia y es increíble. De verdad, tengo unos amigos donde la iglesia donde están, los tiempos de oración son por familias. Literalmente, tienen, o sea, de intercesión. El que toca es el papá, los hijos tomaron clase, los enseñaron, tocan los demás instrumentos, la esposa es la intercesora, y son unos tiempos de verdad que dices, ¿qué onda? Escuchas lo que oran, lo que cantan, y es algo impresionante,
porque es parte del orden de Dios, por familias. Entonces yo te animo a que si Dios está despertando algo en ti, no dejes fuera a tu familia si ya tienes familia. Toma a tu familia, a tu esposa, a tus hijos y vete al lugar donde en la iglesia, ahora no en tu casa, aparta un lugar y pasa tiempo orando por la iglesia con tu esposa y con tus hijos. De verdad, te animo muchísimo a eso. Entonces, ok, bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Entendido, hermano. Le agradecemos. Sobre lo que mencionaba de familias espirituales, ¿es nuestra familia como papá, esposo, hijos? ¿O es familia espiritual como de iglesia? ¿O como? Ah, ok, hermana Maite. Me refiero a las dos. Dios va a pedirnos cuentas de nuestra familia física o de sangre y también de nuestra familia espiritual, que es la iglesia. Cuando hablo de la familia espiritual, hablo de la familia donde Dios está puesto en la iglesia, ¿no? Es toda tu familia. Dios te hizo parte de su familia y su familia involucra a todos los que han caído en él, ¿no? Pero en la práctica, pues en la iglesia donde tú estás, en tu iglesia local. Entonces, sí, sí, y lo mismo aplica en las dos, hablando de la intercesión. Tomas a tu familia, te digo, si tienes eh, esposa, hijos, y oras a favor de tu familia, a favor de la iglesia, y también cuando vas a la iglesia con la familia espiritual, es importante que la familia espiritual tome tiempo para interceder a, a favor del cuerpo de Cristo, escuchando o tomando la palabra que es el hablar de Dios, ¿no? Siempre que hay, sobre todo en la Biblia, cuando se habla de una restauración o reedificación, como en este punto, está hablando de hacer volver a algo a como era al principio. Entonces, es algo que ellos habían perdido, algo que sí tuvieron, pero que perdieron y que necesitaba ser reedificado. Entonces, eso es algo interesante y es también una clave por la cual les digo que se refiere, o el deseo de Nehemías no era la parte física, sino era la parte espiritual, ¿no? Lo que ellos habían perdido, que era eh, el realmente tomar su función como intercesores, como gente que se pone a favor del deseo de Dios. Y por eso usa Nehemías para modelarles cómo debía de ser, cómo tenían que actuar y cómo tenían que ser. Ok, Betty levantó la mano, ok. Buenas noches, hermanos. Tenemos una amistad, pero así igual su matrimonio está, bueno, el matrimonio prácticamente está destruido. Pero él nos preguntaba sobre si podía pedir para que fuera restaurado su matrimonio, pero como el hermano le había dicho que debemos de orar conforme a la palabra. Nos preguntamos nosotros si aquí en el libro de Nehemías podemos orar sobre esa parte que se fue reedificado este, Jerusalén, o sea, si con esos versículos podemos pedirle al Padre para que restaure su matrimonio. No sé si me expliqué. Ah, ¿Me escucha? sí, 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 escucho, nada más estoy tratando como de entender bien el De punto. Es entender. como Sí, es que pues, eh, este hermano está teniendo problemas o su matrimonio está, me imagino que a punto de sí, fallecer o ya de están separados. disolverse. Sí, sí, sí. Ah, ya están separados. Sí, están separados. O sea, ¿ya se divorciaron Pero, o sea, tienen hijos, no estuvieron casados, pero sí vivieron mucho tiempo, o sea, juntos, pues. Ya. Pues es que al final, según la Biblia, cuando dos personas se unen, dice que pasa, que son un espíritu, ¿no? Según lo que Jesús enseñó. Entonces, delante de Dios ellos están casados, ¿no? Aunque a lo mejor legalmente no, porque no hay un papel, pero delante de Dios ellos están casados, ¿no? Porque se consumó ahí, la cosa. Sí.
si podía usar algunos versículos de lo de Nehemías para orar por el matrimonio de este hermano que pues prácticamente casi está disuelto, ¿no? Pero yo le decía que sí, pero también es como lo que yo le recomendaría es que tome un tiempo para ir a Dios y poner a estos hermanos delante de Dios y preguntarle, Señor, ¿cómo puedo orar por ellos? Trae tu sentir a mi vida. Tú estás viendo, tú sabes todo lo que pasó. ¿Cómo yo puedo orar por ellos, no? Y, y- y yo le aseguro que Dios va a darle claridad. Obviamente, aún aunque no fuera así, hay muchas partes en la escritura para orar por estas situaciones. Para empezar, el matrimonio fue algo instituido por Dios y jamás Dios va a aprobar un divorcio. Eh, Ahí lo dijo que a excepción de cuando hay adulterio, ¿no? Pero si ustedes ven cuando Jesús habló eso, los fariseos estaban tratando de tentarle, le dijeron, oye, pues Moisés dio carta de divorcio y pues tú qué piensas, ¿no? De esto. Y Jesucristo cuando inicia su respuesta dice, pero en el principio no fue así, sino fue así por causa de la dureza de su corazón. Eso está tremendo porque Jesús está mandándolos al principio a Adán y Eva. Cuando él pensó en ellos, cuando él pensó en darle una ayuda a Adán, en su corazón no estaba que, bueno, si no funciona, que se separen y ya, ¿no? Jesús está diciendo, cuando el Padre, el Espíritu y yo estábamos pensando en en proveerle una ayuda idónea a Adán, eso no existía en nuestro sentir o en nuestro deseo, no existió jamás eso. Nunca pensamos que un día podía disolverse un matrimonio. El matrimonio es algo celestial, tenemos que entender eso. Cuando no entendemos eso, híjole, no le damos el peso que tiene eso. El, la, la vida del hombre inició con un matrimonio y es interesante que va a terminar con un matrimonio. Inició con Adán y Eva y va a terminar con Cristo y la iglesia, ¿no? Casándose y estar juntos por la eternidad. Entonces, esto nos muestra, hay tanto que hablar del matrimonio, pero simplemente este inicio y este final nos muestran lo importante que es para Dios el matrimonio y que no está en su corazón el que haya una separación, porque entonces habría ahí la interrogante de que puede ser que cuando la iglesia sea uno con Cristo al final, entonces podría haber una separación y no existe eso, o sea, no va a ser así. Entonces, en el corazón de Dios, yo sí creo que no es algo que es una opción en Dios. Él dijo que se unirá el hombre a la mujer y serán una sola carne, ¿no? Y hasta que la muerte los separe. Entonces, obviamente, a veces llegamos a estos puntos porque hay un descuido de nuestra comunión con Dios. No sé no sé ni dónde se cortó, pero está bien, voy a repetir todo esto. Cuando yo iba a casarme hace 9 años, casi 10 ya, hay un hombre que yo admiro por su testimonio en cuanto a la palabra, en su vida, en su testimonio en todo. Entonces, ha sido un ejemplo para mí. Yo fui muy amigo, o soy muy amigo de sus hijos, y yo fui muchas de más jóvenes, me la pasaba en la casa de estos amigos. Y ellos en mi casa y así, ¿no? Donde yo podía irme a dormir a su casa, estar ahí días y ellos podían venir a mi casa y así. Y yo recuerdo que el testimonio de su papá era algo que me sorprendía mucho porque algunas veces yo me despertaba cuando estaba en la casa de ellos y yo le decía, oye, ¿y tu papá? Dice, está allá abajo orando en su oficina. Y yo, ok. Cada vez que tenía oportunidad de estar ahí en las mañanas, yo hasta lo hacía a propósito, y tu papá está allá abajo en su oficina orando. Y pasaban, que de verdad, créanme que pasaban mínimo 2 horas y de ahí hacia adelante. Pero yo lo escuchaba compartir a él y yo decía, con razón, o sea, comparte unas cosas que dije, ¿de dónde saca esto esta persona, ¿no? Era un hombre que yo vi con mis ojos el tiempo que él pasaba estudiando la palabra, orando, leyendo, o sea, él es un intercesor, es alguien que estudia la palabra muchísimo. Entonces, cuando yo voy a casarme, voy con él. Además, es un amigo también, aunque es mucho más grande que yo, pero yo fui y le dije, oye,
¿qué consejo me puedes dar? Estoy a punto de casarme y pues yo te admiro, me gustaría saber tú qué piensas de esto o algo que me pueda ayudar, ¿no? Y él solamente me dijo, te voy a dar el mejor consejo de todos, ¿no? Yo dije, híjole, dije, espera, me voy a traer mi libreta para apuntar, ¿no? Y me dice, nunca descuides tu comunión con Dios. Y yo me quedé así como, híjole, yo pensé que iba a decir los 10 pasos para tener un matrimonio exitoso, o todas esas cosas que a veces, o los 7 lenguajes del amor, y todas esas cosas, ¿no? Que no digo que están mal, pero yo le dije, sí le dije, ¿por qué? Y él me dijo, dice, porque el día que tú descuides tu comunión, vas a tener problemas con tu esposa. Dice, porque el matrimonio fue hecho, me leyó una parte donde el matrimonio fue hecho para acabar con nuestra carne. Eso es lo que la Biblia dice en una parte en Corintios. Dice, fue hecho para matarte el matrimonio. Dice, o sea, para matar tu yo, tu orgullo, tu carne. Pero también me dijo esto, de verdad, esta frase está impresionante. Dice, si quieres ser un buen cristiano, está bien, no te cases. Dice, pero si quieres ser como Cristo, cásate. Y yo, ¿por qué? Y ya fue cuando me dijo, es que el matrimonio es algo que va a acabar con tu carne, va a acabar con tu orgullo, porque ahí, con tu egoísmo, con todo, obviamente si estás dispuesto, pero si no, pues vas a terminar yéndote para un lado tú y un lado y ella para otro lado. Entonces me dijo, pero mientras tú te mantengas en una comunión fiel con Dios, te aseguro que aunque ella te haga lo que más te saca de onda, vas a perdonarla. Y aunque tú le hagas algo feo, vas a tener el valor para ir y pedirle perdón a restituir la falta que hayas cometido. Pero descuida tu comunión, dice, y entonces van a venir los problemas luego, luego. Y créanme que en la experiencia lo he vivido, que es una realidad. Descuido mi comunión con Dios y tengo problemas. Pero mientras me mantengo en Dios por su gracia, mi matrimonio funciona, mis hijos, todo. Pero ella descuida su comunión o yo y entonces tenemos conflictos. Porque la Biblia dice en Juan, en una de sus cartas, si estamos en luz como Él está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y esto aplica totalmente también en el matrimonio. Entonces, yo lo que le animaría, hermana, es que inicialmente orar para que este hermano pueda encontrarse con Dios. Porque si no, si Dios no está ahí, por más que él luche, por más que él haga lo que sea, no va a funcionar. Pero si él se enfoca solamente en buscar a Dios, Dios tiene el poder para restituir todo esto. Ah, le platiqué hace rato a mi teléfono y aquí al sillón donde estoy, porque ustedes ya no estaban. Tengo un ejemplo muy reciente ahora de un amigo que le empezamos a compartir mi esposa y yo y otros amigos, y eh, y cuando lo conocimos, él nos dijo, es que mi matrimonio ya está tronado, dice, mi esposa ya se fue, mis hijos se fueron con ella, y pues yo extraño a mis hijos, y ya saben todo lo que pasa, ¿no? Tal vez muy parecido al caso de que me platica. Entonces me dijo, ¿qué hago, no? Y dije, pues tienes que conocer a Dios. Dijo, porque yo, ¿qué puedo decirte? Ni siquiera tengo un consejo para darte que hagas, pero lo que sí puedo decirte es que conozco a Dios y sé que Dios tiene el poder para cambiar esta situación, para cambiarte a ti, le dije, no le dije para sanar tu matrimonio, le dije, Dios tiene el poder para cambiarte. Y él me dijo, está bien, ¿no? Y entonces lo animé a que empezara a buscar a Dios, y créanme que lo empezó a hacer. Eh, cada viernes que me reúno con él y con otros amigos los viernes, y, y él me decía, mira, estuve leyendo esto, entendí esto, está increíble esto, y nunca había visto que Jesús es así, dices, o sea, alguien que estaba con todo en Dios. Y de verdad, ¿qué crees que la relación con su esposa, digo, no es esposa porque no se han divorciado, solamente se separaron, pero empezó a cambiar y él mismo empezó a sorprenderse cómo ella empezó a tomar otra actitud y ahora las respuestas de él eran diferentes y ahí está como que algo fraguándose, y yo estoy seguro que Dios puede restablecer su matrimonio. Y eso que esta persona, su esposa, no es creyente, o sea, no ha creído en Jesús, pero Corintios 7 dice que
por la fidelidad o el testimonio de un hombre, la mujer puede ser salvada o viceversa. Por el testimonio de la mujer, el hombre puede ser salvado. Ahí está en 1 Corintios 7. Entonces yo lo que le animaría es, inicialmente podía hablar por estas dos cosas. Señor, el divorcio no es algo que tú apruebas, no permitas que esto pase en la vida de este hermano. Y como segundo, Señor, encuéntrate con él porque está así, porque en algún punto descuidó su comunión contigo, Señor, que su corazón se vuelva hacia ti. Creo que sería en mi perspectiva, tal vez serían las dos oraciones ahorita más efectivas, tal vez. Obviamente en la Biblia puedes encontrar, yo creo que muchas más, pero tal vez como un consejo ahora te animaría con estas dos cosas. Entonces no sé si te ayudé o no. Está excelente, hermano. Incluso además nos ayudó a nuestro matrimonio. A Muchas todos. gracias. Ujú. Muchas gracias. Sí, el hermano está reconociendo que en algún tiempo pues él tuvo, pues ahora sí que se equivocó y que por eso ahorita está sucediendo todo esto. Pero él decía que se hiciera conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Y pues sabemos que la voluntad de Dios pues no es que haya separación, ¿no? Como usted lo dice. Y alguna de las cosas que usted ha dicho es alguna de las cosas que nosotros le comentamos a él, que él es el que tiene que cambiar para hacer testimonio con ella. Le agradecemos mucho, hermano. Sí, miren, y yo sé que, bueno, yo me considero que tengo pocos años de casado, ¿no? No tengo tantos, a lo mejor, bueno, porque conozco gente que tiene 15, 20 o hasta más años, ¿no? Pero sí sé que el problema más grande que tenemos es ese, no sabemos reconocer cuando nos equivocamos. Y al mismo tiempo queremos evidenciar la falta ya sea de la mujer o viceversa del hombre, ¿no? Porque es una forma de evadir nuestra culpa. Entonces, yo de verdad, en mi poca experiencia les puedo decir eso, que no hay una arma más poderosa en cuanto al matrimonio que la humildad. La humildad es como una bomba atómica que desarma a cualquier ejército, ¿no? Y obviamente mucho más a tu esposa o a tu esposo, ¿no? Dependiendo del caso. De verdad, la Biblia dice que la respuesta blanda aplaca la ira. O sea, hay un montón de ejemplos que podemos ver en la Biblia de cómo eh, la humildad es algo tan poderoso de verdad. Es difícil expresar eso porque la Biblia dice, Jesucristo dijo, el que quiere aprender cómo ser humilde y manso, esas dos cosas tiene que venir a mí. Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. No hay forma de que aprendas la mansedumbre y la humildad si no es estando con Cristo. O sea, ir a su presencia y estar ahí, estar ahí, estar ahí. Es como, todos ustedes pueden saberlo, esto. Cuando tú tienes un amigo o amiga y fue tu mejor amiga o es tu mejor amiga, piensas igual, hasta hablas igual, dices las mismas chistes, todo, te pareces tanto a ella, ¿no? Y en este contexto es lo mismo, entre más estés cerca de Cristo, entre más cercanía con Él tengas, vas a aprender la humildad y la mansedumbre, que es algo, híjole, difícil, pero que te puede librar la vida y va a salvar tu matrimonio, tus hijos, todo, 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 todo de verdad. Porque eso, la humildad te va a hacer a reconocer aún, aunque, aunque tú tengas, pensemos en un 100% de culpa, tú tienes 1% y tu esposo o esposa tiene el 99%, cuando alguien es humilde por ese 1%, tú tomas iniciativa y vas y reconoces tu parte. Pero normalmente siempre vemos que como tu culpa es el 1% y la del otro, según tú, es el 99%, pero le preguntas a la otra y la otra persona dice, no, yo tengo 1% y él tiene un 99%. Entonces, pues ya, ahí no va a pasar nada más que más pleitos y más pleitos y más pleitos. Entonces, yo de verdad que
ah, les animaría a que después ustedes digan y tomemos una clase para hablar de Cristo como nuestro esposo. Y híjole, no saben cómo eso ha cambiado mi perspectiva del matrimonio. El solo ver a Jesús en la Biblia como esposo, porque eso me dice a mí cómo yo tengo que ser con mi esposa, pero también cuando ves a Cristo como esposo, automáticamente ves a la iglesia como la esposa y ves cómo la iglesia tiene que ser con Cristo, según lo que la Biblia dice. Entonces, ahí mismo puedes ver tú como esposa cómo tienes que reaccionar con tu esposo, pero al mismo tiempo entiendes que como la esposa de Jesucristo, seas hombre o mujer, tienes que reaccionar de cierta manera. Entonces eso ha cambiado. Más que todos mis mejores consejos que me han dado para mi matrimonio, lo que más ahora me ha cambiado en estos últimos 2 meses y que creo que lo que más me ha hecho cambiar mi vida en referencia a mi esposa ha sido esto, el poder ver a Cristo como el esposo en la Biblia, cómo Él nos ama a pesar de que somos infieles, somos mala onda, la verdad, con Cristo, y Él nos sigue amando aún así. Entonces cuando viene mi esposa y me dice algo que me molesta, ya pienso en Jesús, como yo soy con Él y Él no se ofende conmigo y digo, pues ¿cómo puedo ofenderme con mi esposa si Jesús, que es el esposo perfecto, yo no soy perfecto, pero Él es el esposo perfecto? ¿Cómo puedo ofenderme con mi esposa? Pues no, mejor la voy a amar y ya. En verdad ha cambiado. No digo que ha sido fácil, es difícil, pero sí, sí como en mi mente ha despejado ya esa parte de querer justificarme siempre, sino al contrario, y ahora lo que quiero es ni siquiera dar lugar a más pleitos, sino ya, o sea, está bien, sí, sí me equivoqué, perdóname, lo lamento, de verdad, ya. Entonces, y obviamente eso ha beneficiado muchísimo a mi familia, ¿no? Obviamente la verdad es que no tenemos problemas así feos, pero sí lo ha cambiado totalmente, ha hecho un ambiente más armónico, un ambiente donde es más fácil expresar a Cristo. No quise que no tengo problemas, de verdad que no, pero la respuesta es diferente. Entonces yo estaría padre igual y después si pudiéramos cuando acabe este curso hablar 1 o 2 clases de eso, les aseguro que va a cambiar su manera de ver el matrimonio, ¿no? Y aún los que no están casados, bueno, no sé si Ángel está casado o no, pero te da te prepara para que cuando eso pase, o sea, no llegas como nosotros que llegamos así como, pues, quién sabe qué, ¿no? Como sin saber realmente qué iba a pasar, sino te hace ir preparado para esto. Yo de verdad digo, híjole, quiero indagar más en esto para que cuando mis hijos lleguen a ese punto yo pueda darles todo lo que esté a mi alcance para que estén preparados, listos y sea más difícil su trayecto, ¿no? Este, yo tengo una duda porque hay casos en los que a veces me cuesta trabajo saber cómo orar. Por ejemplo, tengo un hermano que, que él se separó de su esposa, se separó, pero todavía, no están divorciados, pero él conoce a otra persona que pues a su vez también estaba separada, sin divorciarse, o sea, ambos separados sin estar divorciados, cada quien de su esposa y esposo, ¿no? Ya Ujú. ahorita la segunda mujer pues ya se divorció, apenas se acaba de divorciar, pero él todavía no se divorcia, pero ya tuvo un hijo con esta otra persona. Entonces se podría decir que tiene hijos con su esposa legal y ahora tiene hijo con la mujer de ahorita, con la que vive. Entonces estamos pidiendo porque el Señor tenga misericordia y conceda que regrese a los caminos de Dios, pero pues a veces no sabemos cómo, si orar por la esposa o orar por la de ahora, porque pues tanto tiene familia con la primera como con la de ahorita, ¿no? Entonces, pues, pues ahora sí que pues no puede estar en los dos lados, ¿no? Entonces, no sé si ahí es orar porque el Señor haga su voluntad, que en este momento desconocemos cuál es la voluntad de Dios, pero pedimos porque el Señor tenga misericordia y Él regrese a sus caminos y que el Señor haga pues lo que tenga que hacer, pero
pues en sí orar específicamente, pues no sabemos cómo, ¿no? Sino solamente porque el Señor realmente pues haga una conversión que realmente él se pueda convertir y por la salvación de su alma, pero en este caso, ¿qué me puede usted aconsejar? Híjole, es un tema difícil porque pues él rompió el pacto con su primera esposa, aunque no estén divorciados, pero es como lo que les decía, delante de Dios, o por lo que la palabra dice, cuando él va con otra mujer, es que esto es tremendo, la Biblia dice que cuando un hombre se une a una mujer, dices que se hacen un espíritu con él, ¿no? O sea, son un espíritu, no solo es como, bueno, ya el acto y ya, sino algo pasa en lo espiritual, que no lo vemos, pero sí pasa algo. Entonces, cuando él va y se une con otra mujer, entonces la Biblia lo llama como la que se junta con él es adultera y él también adultera, ¿no? Entonces, lo primero es que ellos, bueno, en este caso, esta persona, el hombre, debe de arrepentirse y de reconocer que eso está mal, así que Dios no aprueba eso. Y obviamente ya es algo todavía más complicado porque aparte tiene hijos con las dos personas, entonces, híjole, lo más tremendo de todo esto es que no nos damos cuenta, pero estamos poniendo algo sobre nuestros hijos y nuestros hijos van a cargar con eso. Y si no los acercamos a Dios, tarde o temprano eso los va a alcanzar. Eh, y lo peor es que sabe que, hermana, Eh, en la experiencia, y lo he visto no solo en un caso, sino en varios, cuando una persona empieza así, es difícil que regrese. De verdad es difícil. Y lo que sí pasa es que no queda ahí, sino después va a ser otra y después va a ser otra y se vuelve como, no sé si sea hasta correcto decir, como un vicio, como es algo espiritual, o sea, es algo difícil que alguien pueda controlar, a menos que realmente vaya a Dios y reconozca. Conozco un caso cercano donde pues su primera esposa, él la dejó que porque pues ya no se llevaban bien y no lo atendía, bla, bla, bla. La verdad, ni siquiera por causa de adulterio ni nada, solo simplemente ya no se llevaban bien y no sé qué. Entonces él va y además se fue a otro lugar donde la ley no es tan estricta y se pudo casar. O sea, no está divorciado de la primera, pero y fue y se casó con otra. O sea, ya está algo legal, es algo penal porque está casado con dos personas a la vez. Entonces, ya desde ahí hasta legalmente está algo mal. Después tiene hijos con esta persona y ya después no se lleva bien y deja a esta persona porque empieza a andar con otra y así, entonces dices, y con esta tercera, esta persona llega a la iglesia y empieza a supuestamente avanzar y dice, y va con el pastor y le dice, pues quiero que nos casen, ¿no? Entonces cuando el pastor se entera que hay dos mujeres antes con hijos, dice, yo no puedo casarte así. Tú lo que tienes que hacer es regresar con quien es tu esposa, que es la primera. Y él dice, pero ¿por qué? Si no, es que tú no estás ni divorciado. Y además, aunque estuvieras divorciado, no es algo que la Biblia, un motivo que la Biblia apruebe. Entonces tú tienes que regresar con tu esposa. Y él dijo, sí, pero ¿qué ahora con estas dos? Ese es tu problema. Dice, pero si tú me preguntas, tú tienes que regresar con tu primera esposa. No, pero pues no va a querer. Bueno, eso ya es otra cosa, ya, pero lo que Dios, esto me sorprendió que el pastor dijo, lo que Dios ve es el pacto que tú hiciste con la mujer de tu juventud, porque así dice Malaquías. De hecho, mire, ahorita mientras estaba diciendo esto, recordé esto, Malaquías habla algo así, dice que los sacerdotes habían agarrado mujeres de otros lados y todo, y dice, no, dice, más bien yo estuve cuando hiciste un pacto con la mujer de tu juventud, como hablando de la primera mujer que ellos tuvieron. Dice, yo estuve ahí, yo vi cuando tú hiciste tus votos con ella y dijiste esto, y ahí estuve. Cuando fueron las demás, yo no estuve ahí, yo estuve con la primera que tú estuviste. Entonces, creo que sé que eso es difícil porque le decía, ya es algo espiritual, pero el matrimonio que Dios ve en este hombre o en este hermano, no sé, o no sé si sea hermano, ¿no? Ah, es el pacto que él hizo con la mujer de su juventud. Y obviamente si él
por lo que sea, no sé las razones ni nada, aunque sí ya le agravó más porque ya se metió con otra persona, y si él no frena eso, le aseguro que después va a haber otra y así, de verdad, porque es algo espiritual. Entonces yo creo que lo más efectivo para orar sería que él tenga convicción de pecado, que reconozca que eso está mal, que es algo difícil, pero que pues solamente Dios puede hacer. No hay manera de que él reconozca si no viene una convicción de parte de Dios a su vida. Y estando ahí, entonces, ahí mismo Dios va a darle convicción de que lo que tiene que hacer es regresar. Y si no, miren, este hermano que le menciono, bueno, no es el hermano, sino esta persona que le menciono que quería que lo casaran con la tercera mujer, lo más triste es que después se va y va a otra iglesia donde lo casaron. Y yo digo, o sea, ¿por qué aprobamos esas cosas, no? Se fue a otra iglesia donde le aprobaron este matrimonio con esta tercera mujer, y además hasta ahora esta persona es como alguien de los que comparten al frente ahí en la iglesia. Y yo digo, ¿cómo yo iría con él a que me dé un consejo de cómo llevar mi matrimonio? Si sé que está casado con la tercera mujer. Al contrario, a mí me daría motivos para decir, pues puedo tener varias, ahí está compartiendo y es su tercera esposa, entonces se puede hacer eso. O sea, también digo, híjole, a veces somos tan inmaduros porque esas cosas no deberían de ser así. Pero fuera de eso, esta persona tuvo muy buenos trabajos, y estoy hablando de trabajos de ser director de obras públicas, el subsecretario de seguridad pública, o sea, gente que gana mucho dinero. Y lo más triste es que hasta la fecha, aunque ha tenido muy, muy buenos puestos, es alguien miserable. O sea, no puede ver su vida prosperar en ningún sentido. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios no está ahí. Y no va a estar ahí porque, o sea, él está fuera del orden de Dios totalmente. Y eso es lo más triste, que ni aún así reconocen que no pueden creer a que Dios se está agradando de ellos cuando están faltando a principios que Dios estableció y que son, híjole, inquebrantables delante de Dios.